Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Saludos y bienvenidos a una nueva clase del área de comunicación y lenguaje. En esta ocasión por el curso de segundo de secundaria. El día de hoy vamos a hablar acerca de la escritura. Muchas veces cuando has estado haciendo un trabajo o escribiendo, seguramente te habrás preguntado de dónde han salido tantas reglas que norman cómo debemos escribir, de dónde viene la ortografía, los acentos, los diferentes signos de puntuación. Y tal vez habrás planteado la idea de que todo sería más fácil si esto no existiera, si no hubieran estas reglas y normas. Hoy vamos a hacer un poquito de retrospectiva en la historia para ver cómo eran los textos antes y si de verdad era más fácil leerlos como estaban antiguamente. Bien, tenemos aquí, pero si te fijas, esto es muy antiguo, esto no seguramente ni yo no voy a poder leer, son jeroglíficos de muchos siglos atrás del antiguo Egipto. Avancemos un poco en el tiempo, veamos la siguiente. Ahora sí, tenemos ya un poquito de letras, podemos ver que están ahí, ya tal vez podemos entender un poco, pero está todo en mayúscula y está todo junto, no tiene mucho sentido lo que estamos viendo. ¿Será que tú lo puedes leer? Para mí un poco complicado. No, creo que en esta época de la historia no. Un poquito más adelante, por favor. Bien, aquí ya podemos ver, bueno, siguen las letras, ¿no? Pero por lo menos hay algunos puntos, si tú te fijas a detenimiento, hay algunos puntos que están al medio, abajo, arriba. Dan un poquito de sentido, por lo menos ya podemos hacer algunas pausas en este mensaje, pero aún no lo puedo descifrar. ¿Tú sí? Velo a ver unos segundos. No, creo que no, ¿no? Entonces, pasamos un poquito más en el tiempo, por favor. Ahí está un poquito mejor. Ya podemos distinguir que hay unos puntos entre medio de las palabras. Sí, por lo menos ya puedo distinguir las palabras. Si bien antes no había espacios, ahora sí, ¿no? Ya un poquito se puede entender mejor el mensaje. Un poco más en el tiempo, por favor. Ahí está. Ya por lo menos aquí hay minúsculas y algo de espacios entre las palabras. Sí, ya, creo que sí, ya está poniendo un poquito de sentido, ya está entendiéndose el mensaje que queremos darte. Pero todavía no se entiende. Un poquito más avancemos en el tiempo. ¿Ya? Ahora sí, aquí ya está el mensaje correctamente, tú lo puedes leer, existen las comillas, los signos de puntuación, los espacios entre párrafos, ¿no? Entonces, para entender mejor toda esta historia que hemos estado haciendo a partir de estos textos que te he mostrado, quiero que vayamos a ver, con ayuda de este video, cómo se ha desarrollado la ortografía, los diferentes signos de puntuación y toda la historia de la escritura. Acompáñame en este viaje. La escritura surgió por la necesidad de las personas de expresar sus ideas y también para poderse organizar, ya que así todo quedaría registrado en algún sitio. Las primeras formas de escritura que existieron fueron los pictogramas, también conocidos como ideogramas, que eran dibujos. Por ejemplo, si se quería representar el sol, el calor o la luz, se dibujaba un sol. En este disco podemos ver algunos ejemplos de un pez, un pájaro, un hombre y una flor. El origen de la escritura está en Mesopotamia y Egipto, en el año 4000 a.C. Ocurría que a veces habían cosas que no se podían explicar en un solo dibujo. Es por esto que los sumerios inventaron el sistema silábico, que consistía en dividir las palabras en sílabas por medio de signos cuneiformes, que se escribían de manera sencilla. En la actualidad, en China y Japón se sigue empleando un tipo de escritura parecido. En el pasado, en los inicios de la escritura, no existía el papel, por lo que era necesario usar otros materiales como la piedra, la madera o la arcilla. Los romanos, por ejemplo, escribían en grandes monumentos de piedra. Los egipcios fueron los primeros que inventaron algo parecido al papel. Con el tallo de una planta acuática hacían unas láminas sobre las que escribían. Se llamaban papiros, como el que se puede observar,
Este fue escrito hace miles de años. En el siglo VIII, los árabes introdujeron el papel en Europa, pero lo que revolucionó la historia de la escritura fue la invención de la imprenta en el año 1440. Su inventor fue Johannes Gutenberg. Hasta este momento, los libros se copiaban a mano, utilizando tinta y plumas de aves. Este trabajo podía tardar mucho tiempo. Luego llegaron nuevos inventos como el lápiz, el bolígrafo, las máquinas de escribir, y en la actualidad escribimos y leemos con ayuda de la computadora, tablets y teléfonos móviles. Estas tecnologías suponen un gran cambio en la historia de la escritura, pero no cambian lo fundamental, que es la importancia que ésta tiene en la educación y en nuestro diario vivir. Estamos acostumbrados a leer y escribir, y por lo tanto los signos de puntuación nos son muy familiares. La coma, los dos puntos y el punto y coma, así como sus parientes ortográficos, son parte integrales de la escritura. Destacan las estructuras gramaticales y ayudan a transformar las letras en palabras e imágenes mentales, así que estaríamos perdidos sin ellos, o al menos muy confundidos. Y aún así, los primeros lectores y escritores se las arreglaron sin contar con ellos durante miles de años. En el siglo III a.C., en la ciudad heleno-egipcia de Alejandría, un bibliotecario llamado Aristófanes estaba harto. Era el encargado de personal en la famosa biblioteca que albergaba cientos de miles de manuscritos, pero era frustrante cuánto tiempo tomaba leerlos. Y es que los griegos practicaban la scriptio continua, esto es, que escribían sus textos de tal forma que no había espacios ni puntuación entre las palabras, y no hacían distinción alguna entre mayúsculas y minúsculas. Era responsabilidad del lector escoger el camino entre la masa de letras, distinguir en ella cada palabra y cada frase, y adivinar dónde terminaba una y empezaba la siguiente. Y aún así, la falta de puntuación o espacio entre las letras no se consideraba un problema. En las primeras democracias como Grecia o Roma, donde los representantes electos debatían para promover sus puntos de vista, un discurso elocuente y persuasivo era más importante que cualquier texto escrito. Así que sabían que antes de poder recitar el contenido del pergamino en público, tendrían que estudiarlo minuciosamente. Comprender un texto en una primera lectura era algo inaudito. Por ello, cuando en el siglo II después de Cristo al escritor Aulo Gelio le pidieron que leyera en voz alta un documento que le era desconocido, protestó. Argumentó que destrozaría su contenido y que no enfatizaría las palabras de forma correcta. Y ante su negativa, cuando un espectador se dispuso a leer el texto, fue eso precisamente lo que terminó haciendo. El avance de Aristófanes fue sugerir a los lectores que hicieran anotaciones y aliviaran así la ininterrumpida corriente de texto con puntos de tinta arriba, en medio o debajo de cada línea, coma, colon y periodus. Así, con cada posición indicarían la entonación de la lectura, alta, media o baja. Sin embargo, en aquel momento no todos estaban convencidos de la utilidad de su invención. Cuando los romanos tomaron el relevo a los griegos como el más prominente imperio del mundo antiguo, abandonaron el sistema de puntos de Aristófanes sin pensarlo dos veces. Y aunque en el siglo II probaron separar las palabras con puntos, también abandonaron ese experimento. Existía todo un culto hacia el hablar en público y era de tal magnitud que toda la lectura se hacía en voz alta. Y la mayoría de los estudiosos coinciden en que los griegos y los romanos hacían frente a la falta de puntuación precisamente de esa forma. Pero fue otro tipo de culto el que hizo resucitar la incursión de Aristófanes en la puntuación. En los últimos años del imperio, los paganos de Roma se vieron a ellos mismos perdiendo la batalla contra una nueva religión llamada cristianismo.
Mientras los paganos habían transmitido sus tradiciones y su cultura de forma oral, de boca en boca, los cristianos preferían escribir salmos y evangelios para difundir mejor la palabra de Dios. Así que los libros se convirtieron en una parte integral de la identidad cristiana. Y por consiguiente empezaron a incluir en ellos letras decoradas y signos de párrafos. Algunos volúmenes fueron incluso profusamente ilustrados con pan de oro e intrincados dibujos. La fe se extendió por toda Europa y adoptó una rejuvenecida puntuación en la escritura. En el siglo VI, los escribas cristianos empezaron a puntuar sus trabajos antes de que llegaran a las manos de los lectores, para proteger su significado original. Más tarde, en el siglo VII, el eclesiástico Isidoro de Sevilla, quien fuera arzobispo de la ciudad española durante más de 3 décadas y al que la Iglesia Católica canonizaría tras su muerte, actualizó el sistema de Aristófanes. Lo hizo de forma que los puntos indicaran la duración de la pausa: breve, punto bajo; media, punto medio; y larga, punto alto. Pero más allá de eso, Isidoro relacionó la puntuación con el significado de forma explícita por primera vez en la historia. Así, de acuerdo con su versión, el subdistintivo o el punto bajo ya no marcaría una simple pausa, sino que tomaría el lugar de la coma gramatical. Y de la misma manera, el punto alto o el distintivo finalis indicaría el final de una frase. Además, los espacios entre palabras no tardarían en aparecer. Fue invención de los monjes irlandeses o escoceses, no está claro, que estaban hartos de separar palabras latinas desconocidas. Y a finales del siglo VIII, en Alemania, un país emergente, el afamado rey Carlomagno ordenó a un monje llamado Alcuin idear un alfabeto unificado que pudiera ser leído por los súbditos de las tierras más lejanas. Fue así como nacieron las que hoy conocemos como letras minúsculas. Con todo ello, la escritura adquirió su mayoría de edad y la puntuación era una indispensable parte de ella. Los puntos inventados por Aristófanes ya eran de uso común y los escritores comenzaron a construir sobre ellos e ir más allá con la ortografía. Algunos tomaron prestados elementos de la notación musical inspirados por los cantos gregorianos. Así crearon, por ejemplo, el puntus versus, una versión medieval del punto y coma. Y también el puntus elevatus, un punto y coma a la inversa, un signo que se convertiría en los 2 puntos actuales. Estos indicaban un cambio de tono, pero también cumplían una función gramatical. Asimismo, empezaron a utilizar el puntus interrogativus, el ancestro del signo de interrogación actual, para marcar preguntas, pero también para señalar una inflexión ascendente. Más tarde, en el siglo XII, el escritor italiano Boncompagno de Signa propuso un sistema de puntuación completamente diferente que incluía tan solo 2 signos, la barra y el guión. La primera indicaba una pausa y el segundo el fin de una frase. No está claro cuánto se usó la barra, pero el guión o vírgula suspensiva fue todo un éxito. Era compacto y fácilmente distinguible, por lo que pronto empezó a ganar terreno en los últimos reductos del sistema de Aristófanes. La puntuación en el apogeo del Renacimiento podría resumirse como sigue: una mezcla de los antiguos puntos griegos, puntos y comas, signos de interrogación y otros derivados medievales, y los más recientes inventos, la barra y el guión. Era un tiempo en que los escritores se sentían cómodos con la situación. Y fue realmente una suerte, ya que con la llegada de la imprenta a mediados de 1450 y la Biblia de 42 líneas impresa por Johannes Gutenberg, la puntuación quedaría congelada en el tiempo. En 50 años, la mayoría de los signos que conocemos hoy fueron tallados en plomo para no volver a cambiar jamás. La barra de Boncompagno de Sigma se acortó y curvó, y heredó uno de los nombres del sistema griego, convirtiéndose en la coma actual. A los 2 puntos y al signo de interrogación se le sumaron el punto y coma y el signo de exclamación, y el punto de Aristófanes quedó reservado para la pausa final de cada frase. Fue entonces cuando la evolución de estos signos paró en seco, debido a la estandarización impuesta por la imprenta.
Ahora con las computadoras la puntuación está otra vez revolviéndose. Probablemente un escritor cualquiera del siglo XV tendría dificultades para identificar los signos de puntuación del teclado, pero lo que más le sorprendería serían los emoticones o los emoji. La puntuación no está muerta, solo estaba esperando el próximo tren tecnológico al que subirse. Y ahora que lo encontró, nos toca de nuevo a nosotros como escritores y lectores decidir cómo vamos a puntuar nuestros textos en los próximos años. Bien, después de haber hecho todo este viaje conmigo, espero que hayas aprendido que todas las normas, las reglas tanto de ortografía, los acentos, los espacios, que haya mayúsculas, que haya minúsculas, que haya signos de puntuación, es importante y han nacido por una necesidad, no por molestarnos, ¿no? Si bien puede parecer un poquito difícil, ¿no? Que a veces molesto cuando estamos redactando algo, que existan todas estas normas. Conocerlas nos ayudará. Y como nos ha reflexionado este video, depende de nosotros. Ahora que estamos en una nueva época tecnológica, ¿qué va a pasar con los diferentes signos de puntuación? Y no me quiero quedar sin decirte lo que decía el mensaje que hemos tratado de descifrar a partir de todo este recorrido por el tiempo. Son dos frases muy interesantes. Aquí dice, un par de frases para ti. Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros. Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua. En lo que a mí respecta, en lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros. Mira qué interesante, eso nos dice ¿quién? Jorge Luis Borges. Qué bonita frase. Y una segunda, un lector vive 1000 vidas antes de morir. El hombre que no lee solo vive una. Estas frases nos inspiran también a hacer un poco de lectura. Te espero en una próxima clase para que sigamos hablando del área de comunicación y lenguajes. Hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.